porque me topé con que les faltan varios puntos. En realidad, aquí al equipo le faltaron desarrollar algunos puntos y pues las recomendaciones vienen acá en el texto. ¿Ok? Y decía, bueno, recomendación, incluir lo que falta, ¿no? Aquí, por ejemplo, les digo, en la parte introductoria, aprovechen el espacio, porque se fijan acá, traen más espacio, y sepárenlo por párrafos. Aquí yo veo, por ejemplo, que pudieran haber separado diferentes párrafos. En cuanto, acuérdense que cuando nosotros revisamos, no solamente revisamos contenido, sino también revisamos forma. Sabemos que la introducción es algo que se va a estar moviendo hasta el final del proyecto, entonces no hay problema con respecto al contenido. Por aquí los antecedentes, yo les puse palomita porque se me hizo muy atinado la parte de los antecedentes que incluyeron en el proyecto. A ver, por ahí los micrófonos, muchachos. Y también se me hizo muy atinado la parte donde ellos están utilizando algunas fuentes e inclusive incluyen su cita, ¿ok? En el planteamiento del problema también, ellos están planteando el problema que se encontraron y dice aquí abajo, se debe problematizar más ya en la investigación. Es decir, lo que traen aquí como planteamiento es bueno, pero sí se solicita que problematicen ya cuando es su investigación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir problematizar? Cuando yo estoy vendiendo mi proyecto, que es un problema, y describo más, por ejemplo, voy a leer acá. El propósito principal del área de empaque es la fabricación de la base y la tapa de cartón, etcétera. Hay cierta descripción que nos sirve, pero no me están problematizando. Es decir, a mí, quien te va a apoyar a lo mejor con el presupuesto para tu proyecto, yo tengo 10,000 pesos para asignar a tu proyecto o a otro. Si tú no me vendes a mí que hay un problema, que realmente hay un problema grave, pero alguien más si lo hace, el presupuesto se va a ir para aquella persona que me diga, tengo un problema grave que resolver. Disminución de cartón en el área de empaque de la empresa AM. ¿Por qué tendría que disminuir el cartón? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están las pérdidas? Eso es problematizar. Decirme que realmente tengo un problema grave que resolver. Y es la parte como que encontré un poquito débil aquí en el proyecto de sus compañeros. Ahora, la pregunta de investigación dice categorizar según sea una pregunta general y las derivadas. Esta parte, muchos están batallando con ella. Se fijaron en el esquema que les presenté. Ya lo cerré. En el esquema que les presenté, como les dije, el título, los objetivos y las preguntas se relacionan todos entre sí, así como la hipótesis. Si aquí sus compañeros tienen disminución de cartón en el área de empaque, a ver, esos micrófonos, muchachos. Disminución de cartón en el área de empaque, yo debería de encontrar en el objetivo que ellos quieren disminuir el cartón en el área de empaque. Y en las preguntas debería de encontrarme como cuál es la estrategia o cuál es la forma para lograr una disminución del empaque en el área. Esa sería mi pregunta general. De allí, después yo puedo derivar otras preguntas, como por ejemplo dice aquí, ¿cómo reducir costos en el área de empaque? Se incorpora el residuo de cartón al proceso de producción en el área de empaque del AMSA. Nunca las preguntas de investigación deben de responder un sí o un no, porque eso no nos da para nada. Nos debe de dar una respuesta que nos lleve a analizar lo que sucedió y cómo obtuviste esa solución. Nunca un sí o un no. Entonces, por ejemplo, el cómo reducir los costos en el área de empaque podría ser una pregunta derivada.
pero la pregunta general en realidad es aquella que se relaciona con mi título y mi objetivo. Aquí sus compañeros, por ejemplo, pusieron implementar metodología que favorezca la disminución de residuo de cartón dentro de la empresa con la finalidad de aprovechar e introducir nuevamente este material al proceso. Si se fijan, nos están dando muchos detalles que realmente todavía no le interesaría leer al lector. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y le pregunto al equipo, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Y tengo aquí en el título muy claro, disminuir el cartón en el área de empaque. Entonces, si el proyecto es la disminución del cartón, yo debería de ver aquí en el objetivo, disminuir el cartón en el área de empaque. El objetivo de ustedes no es implementar una metodología. Ustedes como ingenieros van a implementar una y 1000 o 4 o 5 técnicas, las que tengan que hacer para disminuir el cartón en el área. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por ahí, ¿quién es? Apáguenme sus micrófonos. Si tienen preguntas, préndanme por favor ahí la manita, pulsen la manita y les doy la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, se fijaron por aquí como en dónde es donde tenemos que pulir. Y de acuerdo ahí, los objetivos específicos, decimos, los objetivos específicos siempre, muchachos, siempre les van a exigir que sean metas cortas y medibles. Es decir, identifica 2 o 3 indicadores que puedas medir. Obviamente estamos hablando de la disminución del cartón. A ver, grítale a tu mamá. Por ejemplo, acá, muchachos, podemos ver que hablan del residuo de cartón y hablan de otro material. Entonces, de acuerdo a eso, y también en el planteamiento del problema hablaron de algunos costos. Yo pudiera identificar esos como indicadores de la investigación y decir a lo mejor disminuir los costos en un 3% en el área de cartón. Eso es un objetivo específico, una meta corta y medible. Entonces, establecer conciencia de ahorro, realizar pruebas de calidad y resistencia para determinar qué tan factible es la reutilización, disminuir costos. ¿Cómo arreglaríamos estos objetivos para que sean metas cortas y medibles? Por ahí es la recomendación para el equipo. En la justificación y delimitación, yo les recomendé y también a varios la separación en subtemas de una cosa es la justificación y otra cosa es la delimitación. Por un lado, la justificación, es decir, por qué es tan importante desarrollar este proyecto, porque qué tan importante es para la empresa, qué tan importante es para los indicadores, por qué debería de hacerlo. Y la delimitación, es decir, hasta dónde voy a llegar con el proyecto. Hasta dónde físicamente, a lo mejor la empresa, el área, el personal, delimitar y en cuanto a tiempo, qué es lo que voy a hacer con este proyecto. Entonces les recomiendo incluir esos subtítulos, a lo mejor 6.1, 6.2, para separar justificación y delimitación. En el marco contextual, aquí yo les pongo, contextualmente, díganme, hablamos del contexto, de aquello que rodea el planteamiento de ese problema, que con respecto a la empresa, el área, los productos, y por ahí como que les faltó contextualizar. Hablaron como de información así como muy general, pero no me contextualizaron según el problema que ustedes identificaron. ¿Ok? En el marco teórico conceptual, pues aquí encontramos, por ejemplo, se fijan, tienen sus citas por ahí, varias citas. ¿Cuál teoría nos haría falta incluir hablando de ingeniería industrial? Por ejemplo, yo veo por ahí meten la parte de la reducción, meten lo de Semarnat, pero
desde mi punto de vista, leer esto, como que les hace falta la fortaleza de esa teoría, ¿no? Entonces, para que por ahí lo revisen, eso les mejoraría mucho su proyecto. El estado del arte, que aquí es donde ya empiezo y veo, digo, no tienen un estado del arte. ¿Qué está pasando en otros lados con respecto a estos temas, no? En la hipótesis se deberá dejar aquella que conteste la pregunta principal de investigación. La estrategia tampoco, es decir, ¿cuál es aquella receta que yo estoy formulando para resolver este problema? Eso es la estrategia y hay que meterla. También aquí a sus compañeros les faltó esa parte. Pues capitulado y cronograma no tenemos. Algunos les comenté, cronograma tiene que ser según lo que ustedes necesitan de tiempo ahorita, ¿sí? Después de que ya tienen el planteamiento del protocolo, ahorita. Varios metieron su cronograma que es del semestre pasado. No, ahorita hay que ver los tiempos a partir de febrero, marzo en adelante. Esas son las recomendaciones por ahí para el equipo. No sé si el equipo tenga una pregunta o dos que hacer para proceder con el siguiente equipo. O igual, no sé si alguien más tenga como alguna pregunta sobre este proyecto. Mira. Sí, profe, hola, me quedé con la duda en la parte de justificación y delimitación. El texto podemos decir que está bien, mas sin embargo nos hace falta separarle el primer párrafo de la justificación, como dice Sí. 6.1 y después delimitación 6.2. Así es, y les va a hacer falta incluir lo que realmente es una justificación y una delimitación según el espacio en el que ustedes van a trabajar, por ejemplo. Lo que tienen les puede servir, pero hay que perfeccionar esa parte. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, entonces si quieren vamos con el siguiente equipo. Si no hay más preguntas, pues vamos a ir con el equipo C. Oye. A ver, aquí está. El equipo C dice que trae por aquí, por ejemplo, el título de levantamiento. Ya está el equipo C ahí, bien atento, ¿verdad? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Ok, muy bien. Levantamiento de cargas manuales en industria metalmecánica, empresa Prime Wheel, en área de carrusel. Cuando yo leo el título, yo me atoré como un par de veces, si se fijaron ahorita, y no me debo de atorar para nada. Tienen todos los elementos, pero necesitan redactarlo de forma corrida. Levantamiento de cargas manuales en... ¿Para qué decimos industria metalmecánica si decimos el nombre? Entonces, si es muy, muy importante para ustedes y su proyecto que diga que es industria metalmecánica, lo podemos dejar. Si no, podríamos dejar levantamiento de cargas manuales en el área de carrusel de la empresa Prime Wheel. ¿Se fijan la diferencia al leerlo? Que así como tenemos dos puntos aparte y nos faltan ciertos artículos como en la industria, en el área, no hay que comerse los artículos, hay que incluirlos. Entonces, por eso le puse yo aquí área de oportunidad para redactarlo de forma corrida. ¿De acuerdo? Y luego por acá yo les puse una tachita acá que quiere decir no estamos pidiendo logos especiales, estamos pidiendo apegarse a un formato de protocolo. Ahora, en su proyecto de investigación, vamos a quitar todo adorno, todo que, yo quiero poner este loguito acá o poner las páginas así, así. Es parte de la exigencia de los proyectos apegarse al formato. Entonces, no se vale, aunque a nosotros nos guste ponerlo así o poner la página arriba y si te dicen que es en medio y el puro número, así debe de ser.
Entonces, para que lo consideren, ¿ok? Muy bien, entonces yo les puse aquí una palomita en la introducción, luego vamos capítulo de los fundamentos de la investigación, ustedes plantean sus antecedentes. Dentro de los antecedentes yo les comento, incluir también los antecedentes del problema, es decir, en la empresa en sí. Ustedes pusieron cosas como muy generales y de hecho no les digo que las quiten, son buenas, están correctas, pero aún así hay que incluir antecedentes que tengan que ver con la empresa, ¿no? A lo mejor de dónde surge, cómo se forma, aquello importante que vaya a llevar después al lector a preparar para el planteamiento del problema. Es la recomendación para él. Luego les ponemos aquí en el planteamiento del problema, al hablar sobre el levantamiento de cargas, lo más importante debe de ser las condiciones ideales mediante las cuales se deben ejecutar los movimientos. Ok, ustedes están asegurando esto. No es que no les crea, pero hay que poner la fuente de donde surgió. No es como porque a mí se me ocurrió o porque yo lo leí alguna vez y así es. Si yo estoy asegurando esto como parte introductoria de mi planteamiento del problema, tengo que poner la fuente. Y luego aquí ya hablamos de la empresa, ¿ok? La empresa es una compañía y luego por aquí yo les pongo esto que tú estés escribiendo acá, te pudiera servir en la parte de los antecedentes, que no lo incluiste. Entonces, esto se lo pueden llevar para allá y ampliarlo. Y acá ya en el planteamiento del problema, pues nos vamos directo al grano, que dentro de la empresa se encuentra un área en específico, la cual tiene, y entonces empiezan a describir el área y qué está pasando, cuál es el problema. Por ejemplo, aquí hablan de fatiga para carga, botas de seguridad, tapones auditivos. Si, por ejemplo, las botas de seguridad representan parte de lo que no y es un problema, en vez de dejarlo como un bullet aquí, yo lo desarrollo como una idea tal cual. Acuérdense que lo que queremos hacer aquí en el planteamiento del problema es problematizar, identificar qué está pasando, que es tan urgente que yo desarrolle este proyecto. Y acá, por ejemplo, ponen lo preocupante dentro del área. Ah, bueno, entonces ya, para empezar me dijiste lo preocupante, ya me preocupaste, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces hay un problema. Entonces por acá, pues vamos bien. Y las preguntas de investigación, fíjense, de acuerdo a lo que ya platicamos ahorita con el otro proyecto, ¿qué está pasando aquí? Área de oportunidad, pregunta general que vaya acorde al objetivo y las derivadas. ¿Qué tantas voy a derivar o qué tantas ocupo poner como derivadas? Pudiera dejar hasta una o dos preguntas extras aparte de la general, muchachos. No es necesario poner tantas preguntas. Si ustedes quisieran y las consideran, las pueden dejar, pero no es necesario tanto, ¿no? ¿Cuál es el significado de trastorno musculoesquelético? Pues no, esto no es una pregunta de mi investigación. Esto de hecho yo lo puedo describir en mi marco teórico. ¿Cuál es el significado de no? Todo esto no. Estos podrían ser conceptos o teoría y no debería de estar aquí. ¿Cuáles son los pesos máximos de carga en el área de carrusel? Esto sí ya tiene que ver con mi proyecto y con el área donde lo voy a desarrollar, porque es el área de carrusel. Si yo no mido, yo no identifico, yo no sé. Podría ser una pregunta derivada, pero de acuerdo a lo que vimos ahorita, al equipo le digo, ¿cuál sería tu pregunta general? Si estás hablando de levantamiento de cargas vamos a buscar el objetivo. Aquí está, mira. Objetivo general. El objetivo general, acuérdense por ahí según los lineamientos que ya leímos y que ustedes tienen en su protocolo en la guía, nos dice que debe de ser muy consistente o muy directo hacia lo que queremos hacer. No necesita preámbulos, no necesito poner como una introducción para presentar el objetivo, no. Es directo al grano. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y en verbo en infinitivo. Aquí nos pone, por ejemplo, el estudio de investigación tiene por objetivo, esto es preámbulo,
El desarrollo de un protocolo para mejorar las condiciones en el levantamiento, no tienes el objetivo de desarrollar el protocolo. Ahora, ¿tú qué quieres? Mejorar las condiciones. Aquí, por ejemplo, partimos de mejorar las condiciones en el levantamiento y transporte de cargas manuales en el área de carrusel de la empresa tal. Eso es lo que el proyecto y es lo que quieren hacer, con el fin de disminuir los índices de riesgos y lesiones. Por ende, el número de incapacidades. Por ende, de hecho, ustedes lo pudieran tener como un objetivo específico, disminuir las incapacidades en un 1%, en un 2%, ¿no? Esos serían los objetivos específicos. Acuérdense que dijimos metas cortas y medibles. De todo esto que ustedes redactaron aquí, ¿cuáles son sus 2 o 3 indicadores medibles para cumplir al terminar el proyecto? Yo les puse por ahí que partiendo de aquí de mejorar las condiciones en el levantamiento y transporte de cargas manuales en el área de carrusel de la empresa XY. Ese sería como el objetivo general para mí. No sé lo que el equipo quiere o qué es el fin del proyecto, pero hay que trabajar con estos objetivos tanto generales como específicos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, equipo, con lo que les estoy comentando? Son dudas, sí, profesora. Dos duditas nada más. Bueno, muy bien. Justificación, se fijan aquí sus compañeros, sí separaron la justificación de la delimitación y yo les pongo acá palomita, ya leí esa parte, me parece adecuada. La delimitación, bueno, inicia con el estudio exploratorio, ellos ya delimitaron un poco el área de carrusel, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí vamos bien. Con respecto al marco contextual, generalidades, ponen contexto con respecto a la empresa y con respecto al tema. Probablemente mucho de este contexto que ellos tienen les pueda servir para su marco teórico, ¿sí? Reestructurando que no tengan como que poner tanto de la parte de la teoría o de los conceptos que van a usar. Entonces, les puede servir para allá. Por lo pronto, pues ahí no está tan mal, ¿ok? Marco teórico conceptual, y si se fijan, ellos pusieron conceptos. Hay que poner citas. Siempre que hablamos de marco teórico conceptual, pues hay que poner las citas. Todo va con su fuente, ya que son conceptos, y si no incluye teoría, pues indíquenlo al inicio. Es decir, definitivamente no voy a poner una teoría, entonces no es marco teórico conceptual, es marco conceptual nada más. Pero ustedes sí podrían tener una teoría importante y pudieran incluirla. Eliu, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, nos había hecho el comentario que las últimas 4 preguntas que teníamos de la pregunta de la investigación podrían servirnos en otra parte de nuestro protocolo. En este caso, esas preguntas son como conceptos, los podríamos meter en lo que es el marco conceptual. Es correcto, es correcto. Así es. Muchas gracias. No, tengo otra duda. Se nos había comentado que durante el avance del proyecto, si este fue el que se hizo, digamos, el semestre pasado, podríamos hacer un cambio en el tema. ¿Esto es correcto? Pues el cambio en el tema era plantearlo antes de entregar el protocolo para revisar sobre ese cambio. Si estás hablando a lo mejor no tal cual un cambio en el tema radical, sino ir puliendo y direccionar el proyecto sobre un giro que le quieran dar, podrían hacerlo, siempre y cuando no estemos hablando de otra cosa completamente diferente, porque ya no estarían en tiempo. Ok, no, sí, va de la mano de lo mismo, nada más que en la clase pasada, en lo que era el título, nos había comentado de qué íbamos a hablar, y nosotros que era también de ergonomía, porque era en el levantamiento de cargas, entonces nos dijo que lo incluyéramos en el título. Sí, ajá. Así es. Lo que yo les comenté es porque como el protocolo tiene mucho que ver con la parte ergonómica,
sí sería muy bueno que estuviera en el título, ya que alguien interesado en los temas ergonómicos, pues estaría interesado en este proyecto. Ok, profe, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Por aquí yo les taché, por ejemplo, analizaremos, porque esa fue una de las partes que vimos desde los temas auxiliares, todos esos temas. No tenemos que hablar de forma personal, sino de forma impersonal. Entonces, todas las palabras que digan o que nos involucren a nosotros, pues hay que quitarlas porque no debemos estar involucrados. Recuerden que nosotros tenemos la posición de investigadores externos al proyecto que estamos realizando, ¿no? Aunque trabajemos en la empresa, no debemos de involucrarnos en la parte cuando estemos escribiendo el protocolo, el proyecto, perdón, ¿ok? Bien, por acá me voy un poquito más adelante, rapidito, y área de oportunidad, las investigaciones se relacionan con el tema, no se incluyen tal cual. Esto fue estado del arte, ellos tal cual escribieron y metieron esa parte. Hay que relacionarla con el tema como lo comenté ahorita. La hipótesis hay que afinarla según lo que yo estoy planteando en mi objetivo y en mis preguntas. Acuérdense que la hipótesis pues es la tentativa respuesta a la pregunta general que planteamos. La estrategia metodológica, pues obviamente es un área de oportunidad porque está así, pues o sea, tenemos que desarrollar tal cual y explicar cómo es esa receta de cómo queremos llegar a los resultados según lo que ya nosotros analizamos. Nos sirve, por ejemplo, que ellos pusieron el tipo de investigación, el método, las técnicas, pero sí hay que dar primero esa receta tal cual y pasos de cómo vamos a resolver el problema planteado. ¿Ok? Por aquí ellos incluyeron toda esta parte, pues bueno, pusieron su capitulado, resultados, varios por ahí yo sé que pues los hicieron sacar ciertos resultados, no eran necesarios todavía para el protocolo, pero si los tienen, no los borren, pónganlos en la parte de su proyecto donde van los resultados y ya analizaremos en su momento si les sirven o no les sirven. Presupuesto y cronograma, pues no lo incluyeron sus compañeros, pues hay que incluirlo y ya en el proyecto, presupuesto y cronograma lo vamos a mandar anexos, ¿ok? Este sería el proyecto, pues de sus compañeros del equipo C. Si no hay preguntas, vamos con el equipo D. No sé si el equipo C o alguien del grupo tenga alguna pregunta. Si no, vamos abriendo el siguiente proyecto. Ok, a ver, aquí con sus compañeros del equipo C, dice protocolo de investigación mejora del proceso de acondicionamiento de harinas de trigo en cenizas. Sí, por ejemplo, aquí hablamos de mejora del proceso hablamos de la mejora en el proceso de acondicionamiento de harina de trigo en cenizas. No me mencionan la empresa, me hace un poquito bolas de trigo en cenizas. No sé si, bueno, ahorita vemos más adelante, ¿no? Ya el equipo está listo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Aquí yo les puse, bueno, área de oportunidad. Podemos ver cómo todavía mejorar un poquito más ese título. Y por ejemplo, aquí en la introducción, el problema con la variación del color de harina, ¿se fijan cómo entran, pum, directo al grano del color de la harina? Y no introducimos, como acuérdense que es como si yo apenas abriera un libro y voy a leerlo primero y hablamos del tema de la mejora y hablamos, ¡pum!, número 1, el problema de la variación del color. No, ¿verdad? Entonces, acuérdense que tenemos una estructura, introducción, desarrollo, conclusión para cada apartado. ¿Cómo introducimos este proyecto para una persona, por ejemplo, digamos que lo va a leer mi papá o que lo va a leer a lo mejor un administrador, un mercadólogo, para ver qué opina del proyecto?
entonces tenemos que darle como también esas pautas al proyecto que son muy necesarias, ¿no? Entonces, no es un planteamiento del problema, es introducir su trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor parte de lo que describieron aquí les va a servir en su planteamiento, pero no es lo adecuado en la introducción. En cambio, los antecedentes sí, empezamos con ciertos antecedentes que nos funcionan, a lo mejor tendríamos que ampliar, pero bueno, funcionan al momento, ¿no? Para el protocolo. En el planteamiento del problema, pues esto es muy breve, acuérdense que tenemos que tener como cierto límite también, a lo mejor media cuartilla, una cuartilla. A partir del segundo semestre del año 2021, el producto terminado obtenido, si se fijan aquí, por ejemplo, hablamos también ya muy directo, no hablamos, por ejemplo, en los antecedentes acá, podemos contextualizar un poquito, preparar al lector y ahora sí hablarle acá de los problemas, ¿no? Fíjense, a partir del segundo semestre del año 2021, el producto terminado obtenido de las 3 tolvas de producción sufrió de continuas mermas, las cuales constituyen el 12% de pérdidas de la empresa. Esto debido a que no pasaron el último punto de control de calidad. Se fijan cómo aquí se encuentra una problematización. Está el problema, pero está muy, muy breve y muy directo. Entonces, hay que redactar esta parte, hay que ampliarla, ¿sí? Luego, resultando en programación de tiempo extra un costo del 6% adicional. Hay varios elementos de los que hablan aquí y que podemos separar por párrafo para poder ser muy descriptivo de lo que está pasando. Entonces, yo creo que es como la parte que les va a ayudar a mejorar muy significativamente su proyecto. Ok, entonces, preguntas de investigación, decimos, replantear preguntas. Otra vez no obtenemos como la pregunta general y las específicas o derivadas. ¿El personal cuenta con la capacitación correcta para llevar a cabo? ¿Cuál sería la respuesta de esto? ¿Sí o no? Entonces, no queremos un sí o no. ¿Manejan materiales de referencia certificados o calibrados? ¿Sí o no? ¿Utilizan filosofías? ¿Establecen hay empleados, sí o no, están redactadas de forma incorrecta nada más? Entonces, por ahí dice el objetivo general, disminuir la merma generada al momento de la producción por problemas de calidad y por consecuencia evitar pérdidas económicas para la empresa. ¿Dónde quedó la mejora del proceso que está en el título? Si yo leo en el título mejora del proceso de acondicionamiento, quiere decir que yo en mi objetivo general voy a encontrar mejorar, ¿sí?, el proceso de acondicionamiento para disminuir la merma probablemente, ¿no? Como el fin sería disminuir las pérdidas o no sé, ¿verdad? Pero se fijan, muchachos, hay que trabajar mucho esta parte. Yo creo que tienen, o sea, obviamente tienen el proyecto, se notan que están por ahí las variables, es un proyecto viable, lo tienen bastante claro, es evidente que hay un problema, pero yo creo que les está demeritando mucho la parte de la redacción. Y eso es algo que sí nos trae problemas a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, es importante. Objetivos específicos, analizar y documentar, no, porque no son, dice, según indicaciones de la guía, porque no son actividades. Por ejemplo, analizar y documentar los procesos de laboratorio en el blanqueamiento de la harina, palomita. O sea, eso es una actividad. No quiero actividades, quiero objetivos específicos, metas cortas y medibles. ¿Cuáles metas podría tener? A lo mejor hablamos también pérdidas económicas, disminución de pérdidas económicas, disminución, no sé, las mermas. O sea, tenemos varios indicadores que podemos medir y obtener al obtener estos resultados. Entonces, hay que trabajar esa parte también. La justificación también, pues aquí separar los dos temas y ampliarlo también. Hay que delimitar también el proyecto. En el marco contextual, por aquí yo les puse palomita, pusieron algunos aspectos. Breve historia
de Molinera del Valle, de la empresa Molinera del Valle, y hablamos un poquito de la historia. Está bien, si ustedes consideran que esto es parte de lo que va a contextualizar mi proyecto, adelante. Sí, por ejemplo, hablan acá del mapeo del proceso. Hay que poner siempre los subtemas, muchachos. Y si vamos a poner, por ejemplo, aquí hablan de resumen de costos. Explicar de forma textual y enviar anexos la gráfica. O sea, ¿qué tan importante es que nosotros veamos la gráfica? Si ustedes dicen, no, es que es fundamental que el lector vea para que comprenda, la dejamos siempre y cuando contenga el formato APA. Pero nunca, 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 nunca vamos a poner ni una imagen, ni una gráfica, ni nada que no hayamos referenciado antes. Es decir, para yo poder poner esta gráfica, yo te pude haber dicho aquí, resumen de costos. En la gráfica 01 que se presenta, mostramos cuáles son algunos de los impactos en los costos que ocurren en el área de harinas de trigo. Puntualmente, el 70% de la materia prima, entonces yo describo lo que voy a ver en esa gráfica. No voy a dar por hecho que el lector va a ver y, sí, no, pues ya comprendí todo lo que ahí dice, ya sé, ya vi todo. Ese análisis le toca al investigador y nosotros lo tenemos que redactar previo a mostrar al lector lo que queremos mostrarle, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, por ejemplo, ahí, por acá después veo algunas tablas que pusieron como yo creo que para podernos apoyar con respecto a los gastos, pero no, en realidad no nos sirve de nada. Podríamos mandarlo a anexos y decir en los anexos tal o en el anexo 1 se muestra la tabla en donde se desglosan los costos del área de qué queremos mostrar con esto. ¿Ok? En el marco teórico conceptual, por acá dice, teoría de las herramientas Six Sigma. ¿Por qué tenemos 3 tachitas y dice marco metodológico? Cuando hablamos de Six Sigma, es una metodología que me sirve para yo poder afrontar mejora continua, desarrollo de problemas, mejorar en las áreas. No es una teoría. La teoría de donde se desprende Six Sigma podría ser calidad. ¿Sí? Podría ser mejora continua, pero no Six Sigma porque Six Sigma es una herramienta. Entonces, dentro de mi proyecto, si yo estoy hablando de mejora, a lo mejor mejora continua, entonces sí puedo meter la teoría de la mejora continua, pero no voy a hablar de herramientas, de métodos, de técnicas, porque eso tiene su lugar en el proyecto. ¿Ok? Luego por acá ponen algunos títulos como por ejemplo, ¿qué es la harina? Proceso para la obtención de la harina de trigo. Bueno, si nos sirve y ellos lo consideran, lo podríamos a lo mejor meter la parte contextual. Yo pues te voy a describir qué onda con el proceso porque de allí es donde emana el proyecto, es donde emana el problema. Entonces lo meto en la parte contextual o lo meto en un antecedente, pero en realidad no es una teoría ni es un concepto. La harina sí pudiera dejarla como concepto, pero ya el proceso pues no, ¿verdad? Entonces es correcto, lo tienen, pero hay que ubicarlo en donde lo ocupamos. Entonces, a mí me pareció bueno que lo describan, pero hay que ubicarlo en donde lo vamos a utilizar. Por ejemplo, esto de las fuentes del color de harina. ¿Por qué? Porque de allí emana el proyecto, ¿sí? Entonces es importante, pero ¿dónde lo vamos a ubicar? Y obviamente todas las gráficas, todas las tablas, pues hay que darle bien el formato APA. ¿De acuerdo? Luego, así me voy a ir un poquito más adelante, en donde, bueno, aquí ellos describen todo esto. El glosario, realmente no usamos glosarios, si lo usamos al principio o al final en el desarrollo, y si quiero definirle conceptos a mi lector, lo vamos a meter en la parte del marco conceptual. Ok, entonces considerar que marco conceptual, pues hay que guardar las fuentes para poder citarlas y acotar según sea necesario. La hipótesis
Se pretende aumentar el CPK, fíjense cómo aquí ya nos habla del CPK por al menos tanto, ¿sí? Está basado en la estrategia que se desean implementar para reducir las mermas e incrementar la producción y controlando la calidad, alcanzar un nivel de rendimiento incrementando las ganancias. Se fijan aquí, estos dos párrafos, equipo, son claves, porque aquí ustedes tienen sus indicadores que les van a servir en sus objetivos específicos, pero no son una hipótesis. La hipótesis es la respuesta a esa pregunta general que va relacionada con el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Mejorar el área en general. Ya después veremos qué indicadores, como los están poniendo aquí. Entonces, para mejorar el área, ustedes podrían, por ejemplo, plantear como una hipótesis que el indicador de los desperdicios, no sé, voy a inventar, la mano de obra o las horas extras repercuten directamente con la mejora en el área. Es como mi respuesta tentativa en cuando yo desarrolle mi proyecto y voy a obtener mis resultados, voy a entonces aceptar esa hipótesis y decir es correcta, se cumple, o refutarla y decir no tenía nada que ver con lo que yo obtuve al final, ¿no? Entonces, por eso son incorrectas, pero recuerden, todo lo que ustedes escribieron y plantearon en su proyecto de algo les va a servir en el lugar correcto, ¿ok? Las estrategias metodológicas por aquí, nada más hay que afinar. Resultados, pues todavía no eran necesarios plantearlos. Fuentes, bueno, se procedió, estamos hablando en pasado. Cuando hablamos en pasado no es en protocolo. Por eso por ahí nada más se les indicó. Presentación de resultados, pues todavía no eran necesarios. Por aquí todos estos, pues yo sé que ustedes seguramente ya los trasladaron al lugar correcto, pero si se fijan en la propuesta del proyecto, pues tenemos varias áreas de oportunidad muy importantes que atacar. Presupuesto y cronograma por ahí les faltó. Preguntas, equipo, con respecto a su proyecto. ¿El equipo D? Sí, profe, la parte que decía que es opcional, entonces no va como que a influir en la calificación si no lo incluimos. No, en realidad no es tanto que si va, o sea, que si repercute en tu calificación o no repercute, sino lo opcional es de acuerdo al proyecto que tú tienes. Tú tienes un proyecto en el que puedes plantear una hipótesis, sí la planteas. ¿Ok? Ok. Bueno. Ok, entonces, ese fue el equipo D, ¿verdad? Vamos con el equipo G. ¿Está el equipo G listo por ahí? Sí, aquí estamos. Presidente. Muy bien, entonces, muy rapidito, por ahí todavía tenemos media hora todavía. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a apurarnos. Ok, problemas ergonómicos en el área de manufactura de la empresa Aptiv. Dice hay información en lugares incorrectos, también hay que reubicar cierta información y faltan algunos elementos y afinar algunos detalles importantes. Ok, déjenme tratar de hacerlo más chiquito. Problemas ergonómicos, bueno, me da la idea desde el título, estamos hablando de aspectos ergonómicos, es el área de manufactura, ya nos dicen qué empresa. En la parte de la introducción, bueno, vamos a pasar, parece que no hay nada más, por ejemplo, aquí yo les recomiendo, aquí tienen un interlineado, acá tienen otro interlineado, cuiden esa parte, de forma también. Algunos de los antecedentes los pusieron en su introducción, entonces a lo mejor hay que traer de allá para acá
esos párrafos que son antecedentes. Ya cuando ustedes lo vuelvan a leer, los van a identificar. Necesitan ampliar, esto está bien, dice, presenta problemas con las condiciones actuales de su área productivas, no están ajustadas a las necesidades específicas para sus procesos. Ok, ¿por qué? Explícame por qué. Dime, descompónganlo en ideas, cada una de las ideas, descríbanlas, qué es lo que está pasando. Acuérdense que hay que problematizar y hay que ampliar. Las preguntas también no las tenemos de forma adecuada. Los objetivos, dice redactar según el título que concuerde, tienen varios objetivos, váyanse al general, mejorar las áreas y puestos de trabajo, concientizar al personal, utilizar equipo de seguridad, introducir una cultura, mejorar las áreas. ¿Se fijan? Tienen muchas cosas que quieren hacer. El objetivo general concuerda con el título, problemas ergonómicos en el área de manufactura. Para mí ese título me dice mejorar mejorar de forma ergonómica el área de manufactura de la empresa tal. Ese para mí sería como el objetivo más idóneo. Los objetivos específicos, ya lo dijimos, metas cortas, medibles. De aquí del párrafo que tienen en este objetivo, sacan sus metas cortas y medibles, ¿sí? Están hablando de mejorar áreas de un estudio individual para ver oportunidades de mejora, minimizar o eliminar actividades, optimizar a lo mejor los procesos, no sé, pero por ahí pueden salir sus objetivos específicos. Entonces, no tenemos objetivos todavía del proyecto, si se dan cuenta. La justificación dice que la tienen que retrabajar y separar justificación y delimitación, porque por aquí lo que ustedes escribieron no justifica por qué desean realizar el proyecto y no delimita tampoco. Entonces, a excepción de este párrafo de acá abajo que le puse palomita, ¿no? Pero probablemente lo que tienen aquí les pueda servir hasta en la parte introductoria. Entonces, revísenlo, por favor. En el marco contextual dice pues que hay que retrabajarlo a lo largo de este proyecto. Acuérdense que no usamos, no, se usa un conjunto de conceptos básicos que se revisarán a continuación. A esto se le llama marco conceptual, no contextual. Y todos estos conceptos deberían de irse al marco conceptual. Si tengo una teoría la dejo, si no puro concepto. Aquí lo que ustedes tienen escrito en el marco teórico es metodología, no debe de estar aquí. Hay que revisar forma también, por favor. El estado del arte, dice leer qué es el estado del arte, porque lo que ustedes escribieron aquí también no es estado del arte. Acuérdense que estado del arte es ir y ver qué está pasando en otros contextos con respecto al tema. ¿Cuáles temas traigo yo? La parte ergonómica, la mejora ergonómica, en el área de manufactura. Hay muchas investigaciones que tienen que ver con eso, que pudieran servirme de alguna manera a mí. A lo mejor por la forma en que resolvieron, mejoraron, etcétera. Entonces, eso es estado del arte. La estrategia metodológica, marco metodológico, pues por aquí. Los factores que afectan el problema ergonómico, yo creo que... Déjenme regresarme porque no vi que les puse ninguna anotación aquí. Marco metodológico, consulta bibliográfica, identificación de condiciones, selección de los puntos. Ok, si esta es la receta que ustedes están identificando, por ejemplo, realizar entrevistas, analizar las condiciones, si van a aplicar alguna metodología debe de estar incluida aquí. Y si van a poner un esquema, por favor, acuérdense nada más de seguir el formato APA. Las palabras claves las ocupamos al principio en su proyecto, en el abstract y en el resumen, no aquí. Entonces nada más hay que llevarlas al lugar correcto, ¿ok? Si esto que escribieron aquí, por ejemplo, fue parte de ya desarrollar la estrategia metodológica, ubíquenlo por favor en la parte del marco metodológico ya en su proyecto. Presupuesto, pues está muy general, aquí les puse está muy general.
El capitulado está bien como propuesta y el cronograma abril, mayo, junio también vamos bien. Sería nada más un poquito detallarlo más, pero por lo pronto podemos llevarlo ya al proyecto, ¿no? Fuentes de consulta pues no tenemos, pero a mí lo que más me urge en este proyecto pues sería arreglar como las partes principales que no están adecuadas, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Del equipo? Todo bien. Bueno, hagan sus anotaciones, muchachos, porque estos detalles ya deben de estar completamente listos porque ya vamos a empezar a avanzar con el proyecto y pues ya son aspectos ya de protocolo que ya deberían de estar pulidos, ¿eh? Considerar anotaciones, este equipo. A ver, chicos, ¿ya están por ahí listos? Análisis de la economía y desempleo en Baja California ante la pandemia 2020. Sí, afirmativo. Aquí estamos, profe. Ok, bueno, análisis de la economía y desempleo en el estado de Baja California ante la pandemia del 2020. No se coman los artículos, acuérdense que por ahí lo mencionamos, ¿ok? Bueno, aquí dice que les faltaron al menos 5 elementos que no están en su protocolo, muchachos. El formato, pues no hay que usar un formato según el que yo quiera, sino el que se indica. ¿Ok? La pandemia, bueno, aquí introducimos algunos aspectos, el caso de Baja California. Ok, muy bien. Y luego nos vamos a los antecedentes. Bueno, recuerden que aunque estemos hablando de un tema en el que todos estemos involucrados, seguimos siendo un investigador externo que está identificando e investigando un proyecto, un problema, ¿no? Pues no nos involucramos en la investigación como tal, ¿no? Como si nosotros estuviéramos dentro de el planteamiento del problema. Ok, no les puse ninguna nota, nada más bueno, como es en Baja California, aquí está Baja California, yo creo que, bueno, por lo pronto está correcto. Preguntas de investigación, la desestabilización económica ocasionada por la pandemia, ¿qué tanto afectó en los sectores en el estado de Baja California? Siempre ha desatado un buen desempeño económico. ¿Qué sectores? Ok. Todas las preguntas se ven interesantes. Nada más a mí me gustaría que categorizaran, que pusieran como la pregunta general y las derivadas. ¿Ok? En objetivos, pues no tenemos objetivos. ¿Por qué no tenemos objetivos? La siguiente investigación tiene el análisis de la economía de Baja California tomando como referente el año 2019, antes de la emergencia sanitaria. Dentro del crecimiento local fue... Aquí, por ejemplo, ya están dando como respuestas, ¿no? Se tomará en cuenta para su comparación el 2020-21. Digo, el grupo en general, todos chicos pueden ver que no tenemos la estructura de los objetivos. Dijimos desde la parte inicial que queremos trabajar con un análisis de la economía y desempleo. Tenemos estos dos indicadores en el contexto de Baja California. Como ambos indicadores están desde el título, quiere decir que a mí me interesa ir sobre ambos indicadores en general. Entonces, el objetivo sería analizar, ¿sí?, la economía y el desempleo en el estado de Baja California en el año del 2020, porque eso lo estoy referenciando desde el título, ¿no? 2020. Eso sería como el objetivo general. De acuerdo a ese objetivo, yo tengo que tener esas preguntas y esa hipótesis de lo que ya leí, qué es lo que estoy pensando que está ocurriendo según estas dos variables, ¿sí? La economía y el desempleo. Y eso es lo que yo debería de estar planteando acá como la pregunta general. Si después también quiero saber
Dice, siempre ha destacado por un buen y no se vio afectado. ¿Qué tanta afectación hubo? Por ejemplo, la desestabilización, la fuerza laboral, otros indicadores, los puedo poner como preguntas derivadas, pero necesito la pregunta general. Así el objetivo general y los objetivos específicos, yo les recomiendo, equipo, que los relacionen también con esas preguntas si son como lo que a ustedes les interesa saber, ¿ok? Entonces analicen lo que escriben aquí y la congruencia entre esas preguntas y lo que acá escribieron y determinen cuáles son los indicadores que a ustedes les interesa. No pueden, en este tipo de investigación, no van a poner un indicador tal cual medible, pero sí una meta clara. ¿Cuál es esa meta? Pues analizar qué indicadores derivados de economía y desempleo, que eso es lo que debería yo de haber visto aquí de forma puntual, 3 o 4 indicadores de los cuales yo quiero obtener una respuesta. ¿Ok? ¿Sí queda claro, equipo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Área de oportunidad, hay que separar elementos de justificación y delimitación. Les recomiendo mucho trabajar en la parte de la delimitación porque como es en todo Baja California y son estos dos indicadores, hay que delimitar bien sobre hacia dónde van a dirigir su análisis. O sea, todo en general o un sector específico, pero hay que delimitar bien, ¿no? No nada más como el estado de Baja California y ya, sino los indicadores que traen por analizar. En el marco contextual, ok, marco teórico conceptual, en la parte de la teoría, aquí vamos a tener que meter también lo que es el desempleo, lo que es la parte de la economía, qué es la economía, toda esa teoría, aparte de lo que ya traen ahí. ¿Ok? En la estrategia metodológica está bien que hayan identificado todo esto, pero no tengo la estrategia todavía. ¿Cómo le van a hacer para obtener este resultado y cumplir con el objetivo? ¿Cuál es la receta que ustedes traen entre manos para sus resultados? ¿Ok? Y estos resultados, pues ya los iremos analizando según los avances que tengan en esos indicadores que a mí como revisor me sirven, ¿no? ¿Cuál es realmente el objetivo que traen y hasta dónde van a llegar con la investigación? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, si se fijan, está muy interesante porque tenemos un proyecto un poquito diferente en donde vamos a ver como otro tipo de estrategias para atacar y obtener esos resultados, pero pues va a ser muy bueno porque así vamos a avanzar de forma integral, no nada más la parte del trabajo de campo más técnico, sino también el teórico que van a hacer sus compañeros aquí, ¿ok? Bueno, entonces este fue el equipo ¿qué? A o el 1. El equipo A. Ok, ¿quién me falta, muchachos? Me falta el equipo H, nada más, y el F, ¿verdad? Sí, profe. Falta el H y el F. Ok, bueno, entonces abro rapidito aquí el H. Bueno, les faltan varios elementos aquí a sus compañeros, además que hay información que no se trabajó según la guía. A ver, por aquí como que no le hicieron mucho caso a la guía, muchachos. Dice, implementación de tratamiento térmico de recocido en agujas quirúrgicas. En el área y en la empresa, pues no dice aquí, ¿verdad? Hay que ponerlo, por favor. En la introducción, si queremos dejar alguna imagen o algo, hay que hablar de ella y hay que usar el formato APA. En la introducción no ponemos imágenes, muchachos, entonces hay que quitarlo. Y hay que respetar siempre los márgenes de las hojas según se indiquen, ¿ok? Antecedentes, fíjense bien, por ejemplo, esta parte donde ustedes tienen estos guiones,
Dice, el actual proceso de creación de agujas quirúrgicas se desarrolla en un equipo rotativo de 8 estaciones indexado por medio de un módulo PLC Mitsubishi. En cada estación se ejercen distintos procesos descritos a continuación. Estación 1, alimentador. No los describes, nada más los estás poniendo como en lista y dices que los describes. Sería más nutrido para el proyecto describirlos, ¿no? En la estación 1 se encuentra el alimentador a través del cual se hace esto, esto y esto. O sea, no tampoco tan amplio, pero si consideraste incluirlos, mejor descríbanlos, ¿ok? El problema a resolver, redacta textualmente, dice hay que apegarse a la guía, pues no está redactado tal cual. Nomás tenemos 2 puntos. Reducir el defecto de las tensiones, adaptar el proceso de tratamiento. Estos no son nuestros objetivos, es tú véndeme el proyecto, haz que yo invierta en tu proyecto. ¿Cómo vas a hacer que la empresa te autorice el proyecto si no lo problematizas? Entonces, hay que poner el problema. Aquí no tenemos un problema a resolver. Las preguntas, pues ya vimos de qué manera hay que retrabajarlas. El objetivo general, adaptar el proceso de tratamiento térmico al área, equipo y producto. No nos dice, por ejemplo, adaptar. ¿Ustedes lo que quieren es adaptar ese proceso de tratamiento térmico o quieren implementar el tratamiento? ¿Adaptarlo o implementarlo o transferirlo? ¿Qué es lo que van a hacer, muchachos? Implementarlo. Implementarlo, ok. Entonces, implementación de, entonces acá tenemos implementación de, nada más nos faltó área y empresa, y acá en la parte del objetivo general, así tal cual, muchachos, implementar el proceso con área y empresa, ¿sí? Objetivos específicos, hay que identificar cuáles van a ser como los 3 elementos que voy a medir dentro de esa implementación. Acuérdense que cuando implementamos, pues hay muchas cosas que medir, ¿no? Y de ahí que pueden tener sus objetivos específicos, 3 o 4 objetivos específicos medibles. Y así también, a través de verbos infinitivos, encontrar la tecnología, no, determinar el retorno, no, porque ustedes no están investigando ahorita cómo van a hacerlo, sino están diciendo que lo van a hacer. El encontrar el cómo hacerlo es parte del proyecto, no es como el objetivo. Entonces, los objetivos son, por ejemplo, que ustedes me dijeran, no sé, por ejemplo, hablan del retorno de la inversión, a lo mejor, no sé, producir tantas piezas por jornada laboral, ¿no? Algo que yo pueda medir y que pueda identificar que ya a la implementación podemos llegar a estos resultados, pues, que esos serían como sus objetivos específicos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, ahí es esa parte, hay que afinar esto, todos estos detalles, muchachos. Justificación y delimitación, si van a meter imágenes y dicen a lo mejor a través de estas, en los protocolos los mandamos anexos, pero ya en el proyecto en sí lo pueden dejar las imágenes, nada más sigan el formato APA, por favor. Dice aquí que hay que acotar, ya que hay información que no se requiere aquí. O sea, de esta información que pusieron, nunca borren nada, léanlo y vean ustedes qué quisieron decir a través de eso y colóquenlo en la parte donde verdaderamente va. ¿Ok? En el marco teórico conceptual, dice, todo el marco pues debe de ir citado, no encontré ninguna cita y más bien encontré conceptos, pero hay que poner también las citas en sus conceptos. Y no encontré una teoría, hay que meter teoría, sino nada más dejar que es un marco conceptual tal cual. Y cuando hablamos, por ejemplo, acerca de estos recocidos y esos, si ustedes quieren conceptualizárselos al lector está bien, si lo quieren poner más como para que ellos sepan de qué estoy hablando, más tipo contexto o antecedente, fíjense bien en dónde lo vamos a ubicar, ¿ok? Si ustedes van a describir el proceso, pues hay que relacionarlo
a lo mejor con estos otros que metieron aquí que no tendrían a lo mejor tanto que ver en el marco conceptual. Ustedes lo tienen que evaluar, ¿ok? Hay que poner subtemas, hay que citar. En el marco, fíjense, acá separan como marco conceptual y estamos hablando de, aquí sí veo citas, por ejemplo, pero en realidad estamos hablando de lo mismo que está ahí arriba y no todo tiene cita. No incluyeron nada del estado del arte, lo que otros equipos tampoco. La hipótesis, pues ya dijimos que la hipótesis también es la respuesta tentativa a esa pregunta general, no por ejemplo, aquí yo veo mucho texto, la hipótesis también va directa, no va con preámbulos. La exposición de las secciones de la aguja más sensibles a una fuente de calor que le aumente por encima del coeficiente de recocido aumentará su ductibilidad. Esta no es, o sea, es una aseveración que a lo mejor ya la investigaron y ya está escrita en los libros. Nuestra hipótesis es nuestra respuesta tentativa a nuestro proyecto. Entonces hay que identificar cuál es la hipótesis que queremos, ¿ok? Es concisa y responde a la pregunta. Estrategia hay que retrabajar según el diseño que hicieron en su investigación. Y ¿qué más? Presupuesto, pues hay que ponerlo a modo de lista o modo de tabla, todo el presupuesto completo. Y por ahí hay que incluir también el cronograma, ¿no? Bueno, pues eso sería con respecto al equipo. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, ninguna. No, ok, bueno, pues ahí hay mucho que trabajar, muchachos, ya saben, en realidad, pues yo creo que los elementos los tienen ustedes mejor que nadie conocen su proyecto, entonces, pues por favor, para que se apliquen. Y vamos con el último proyecto, rapidito. Dice, jóvenes, en esa tarea había que entregar el protocolo completo y les faltaron también elementos, muchachos. No son casi nada, tenemos nada más 14 hojas. ¿Se fijaron sus otros compañeros? Optimización de espacio en el área MRB, espacio de calidad. Pues ahí, incluyanlo en el título. Y no nos dice, por ejemplo, de qué empresa. Sí, pero sí que quieren hacer, ¿no? Optimización de espacio. Y luego nos vamos para acá. Optimización de espacio, pues hay que trabajar título. Ok. Antecedentes. Las tablas, por ejemplo, en los antecedentes pues ya explicamos, ¿no? Si vamos a utilizar alguna tabla, ¿qué tan necesario es que yo vea todo esto así? O lo puedo mandar a anexos y decirle al lector que en el anexo va a verla y qué es lo que quiere que yo vea aquí. ¿Ok? En el planteamiento del problema, pues hay que mejorar forma y redacción. ¿Sí? Hay que problematizar también, muchachos. Por ejemplo, aquí hablan de, existe un acumulamiento de material dudoso, el cual se acumula, no nada más describan, digan por qué es un problema, por qué eso es un problema, en dónde afecta, a quién impacta. Problemas específicos, está correcto. La pregunta de investigación importante, se sugiere, bueno, no las colocaron. Los objetivos no los colocaron, son de suma importancia. No sabemos qué objetivos tienen si no los incluyen y no podemos avanzar si no tenemos bien claro qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, en realidad no podemos avanzar, muchachos, si ustedes no se sientan a escribir todos estos detalles que, como se dieron cuenta, por ejemplo, sus otros compañeros pues traen al menos ya unas 20, 30 cuartillas, ¿no? Que es la parte del protocolo completo y ni se diga la investigación. Entonces, equipo, yo considero que van muy atrasaditos con el proyecto.
¿por qué tienen un 50? Porque veo un proyecto viable, porque veo oportunidades,